Hola, mi nombre es Marco Carlos Dorado Jiménez y es un placer para mí darle la bienvenida a esta tercera unidad del curso básico de técnicas aduaneras, concretamente valoración en aduana. Sin embargo, antes de abordar la materia de la unidad 3, es mi interés hacer una recapitulación de las primeras dos unidades de este módulo. En este sentido, vamos a remitirnos a nuestra aula virtual, concretamente a la unidad 1 y 2. En la unidad 1 vamos a encontrar, por ejemplo, ese video que ven ustedes acá. Ese video deben visualizarlo, deben reproducirlo, por favor, ya que los Incoterm van a ser una herramienta indispensable que les va a facilitar a ustedes muchísimo lo que se refiere a los ajustes previstos en el artículo 8, párrafo 2, a saber, el gasto de transporte, el gasto de seguro, que forman parte del valor en aduana. Cuando nosotros decimos que el precio base de valoración es solo un valor CIF, es porque estos ajustes que están previstos en el artículo 8.2 forman parte del valor en aduana. Entonces, forman parte ¿por qué? Porque cada país es libre de decidir bajo qué base de cálculo van a establecer la base imponible de los gravámenes o los impuestos a la importación. En el caso de República Dominicana, la base de cálculo es sobre una base CIF, pero por ejemplo, en los Estados Unidos, la base de cálculo es FOB. Entonces, cada país puede tener sus particularidades. En el que nos encontramos actualmente, República Dominicana, la base de cálculo va a ser CIF. Por ende, cuando usted ve una factura que diga Export, o diga FOB, o diga CFR, ya usted sabe que hay algún elemento previsto en el artículo 8.2 que debe ser adicionado. Ahora bien, el acuerdo de valoración de la OMC. Ese instrumento que usted ve allí se puede ver tentado a descargarlo y leerlo offline. Sin embargo, mientras estemos en el curso, yo no recomiendo que haga esto. Lo recomendable es que haga clic sobre ese archivo y lo visualice directamente dentro de la plataforma. ¿Por qué motivo? Recuerden que debemos acumular 20 horas de asistencia virtual y si usted descarga los materiales, los lee, los estudia fuera de la plataforma, es imposible que se le pueda computar ese tiempo como asistencia virtual. Y si usted no computa las 20 horas, corre en riesgo o pone en peligro la aprobación del módulo, aun cuando apruebe todas las asignaciones. Así que tengan esta previsión. No descarguen el material o si quieren lo descargan para que ustedes tengan en su archivo, para que lo tengan para su control, pero al momento de estudiar, al momento de leer el material, háganlo dentro de la plataforma. Dado este consejo que seguramente van a valorar, vámonos a la materia que nos ocupa. Fíjense, voy a acudir a este otro documento que está en PDF. Yo lo descargué en mi equipo. No deben hacer esto mientras estemos haciendo el curso, como les dije antes, pero para efecto de una mejor visualización lo vamos a ver en pantalla de esta manera. Lo primero que nos vamos a encontrar allí es la introducción general. Muchos se ven tentados, así como cuando tenemos una novela o un libro y saltamos el prólogo y nos vamos al contenido, porque realmente para muchos eso es lo que nos interesa, es la sustancia. En el caso de la valoración en aduana, por favor, deben leer la introducción general. ¿Por qué deben leerla? Entre las tantas razones, porque ella es vinculante, ella recoge principios rectores que gobiernan la valoración en aduana y por ende es indispensable que si aún no la ha leído, se regrese y la lea. Ahora vámonos al artículo primero, al cual seguramente ya todos lo han visitado, a diferencia de la introducción general. Espero equivocarme, pero si no es así no importa, porque ya seguramente al terminar de ver este video van a volver a la introducción general. Muy bien, el artículo primero. El artículo primero versa sobre el método del valor de transacción. Este método es con el que se valora más del 95% de las mercancías a nivel mundial. Esto no lo digo yo, es según sondeos que ha hecho la propia OMC. Es decir, la mayoría de las mercancías va a hallar su valor en aduana a través del método previsto en el artículo 1, método del valor de transacción. Hay una minoría de casos, ese otro 5%, donde al no cumplir con los requisitos, condiciones y circunstancias que obliga este método o este artículo, es cuando se justifica acudir a métodos de valoración secundarios o subsidiarios. Estos métodos secundarios o subsidiarios los podemos ver en este slide. Sería el que está previsto en el artículo 2, método del valor de transacción de mercancías idénticas, el que está en el artículo 3, que sería el tercer método de valoración, el método del valor de transacción de mercancías similares. Ojo con esto,
Fíjense que el artículo primero habla o alude al valor de transacción y los artículos 2 y 3 también lo hacen. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros vamos a aplicar estos dos métodos secundarios de valoración, no estamos fuera de lo que es un valor de transacción, sino valores de transacción previamente aceptados por la aduana. Esto obliga a que la aduana tiene que contar con un banco de datos exclusivos para valoración. Es decir, aquellas mercancías que nosotros damos por válidas sus valores en aduana, debemos recoger una muestra de esos casos de interés y llevarlos o tenerlos recopilados en un banco de datos para propósitos exclusivos de valoración. En pocas palabras, un precio de internet, por ejemplo, de una mercancía que físicamente sea idéntica o sea igual a la que estamos valorando, no sería un valor de transacción de mercancía idéntico o similar. Para que pueda cumplir con esta condición, debe ser un valor de transacción recopilado o recogido en una DUA o en una declaración de aduana, y una vez que ha sido aceptado y ha sido incorporado en ese banco de datos, es que ustedes van a poder accesar a esos valores en el momento que lo necesiten. Pero no es el caso cuando utilizamos, por ejemplo, una lista de precios o un precio de referencia, porque los precios de referencia son precisamente eso, referenciales, no para sustituir valores. Ahora bien, el método deductivo. El método deductivo que está previsto en el artículo 5, ese método lo que nos va a traer es, como quien dice, una reformulación de la valoración. Porque ya no va a partir del precio que nos da el proveedor e ir sumando elementos, sino por el contrario, vamos a iniciar en el precio de venta de esa mercancía importada en el mercado del país importador. Es decir, un producto previamente importado, ese precio de venta se le va a descontar el margen o la utilidad o ganancia que va a obtener el importador en la reventa o venta de este producto. Descontado ese margen o beneficio, se le descontarían los gastos de transporte internos en el país de importación y finalmente los derechos o los gravámenes o los tributos pagados para su introducción al territorio nacional. Descontado todo eso, es que vamos a llegar al valor en aduana. Ya el método previsto en el artículo 6, que es el método del valor reconstruido, este es un método que muy pocas veces se ha aplicado desde que las normas de valoración están en vigencia. ¿Por qué muy pocas veces? Porque implica hacer una reconstrucción del valor de la mercancía a partir de todos sus costos, materia prima, gastos societarios, lo que implica la mano de obra, gastos de energía, combustibles, y no todos los proveedores están dispuestos a revelar toda esa información. Evidentemente los pocos países que han conseguido aplicar este método es porque tienen unos servicios consulares que pueden ejercer cierta presión, digamos, donde los proveedores así no quieran o no estén dispuestos a revelar la información para reconstruir el valor, quizás se ven un poco incentivados a reportar las mismas. Pero para países en desarrollo es difícil que nuestros servicios consulares puedan ejercer ese tipo de requerimientos, por no decir otra cosa, y conseguir valorar las mercancías en aplicación del método previsto en el artículo 6. Que ojo con esto, no es que sea el método 6, porque el artículo es el artículo 6, pero son 6 métodos en total. Lo que sucede es que el artículo 4, él no propone un método, sino que plantea un orden, la posibilidad de invertir el orden de aplicación del método previsto en el artículo 5 y previsto en el artículo 6. Ojo con ese detalle. Son 6 métodos de valoración, pero a veces tendemos a confundirnos porque al contabilizar 7 artículos, pensamos algunos, son 7 métodos, pero no, son 6 métodos de valoración. Entonces, el método previsto en el artículo 6 ya sabemos que es un método que difícilmente vamos nosotros a esperar aplicar, sobre todo en nuestros países en desarrollo. Ahora bien, el método del último recurso. El método del último recurso previsto en el artículo 7 es un método que, así como hablábamos que el artículo 1 sirve para valorar el 95% de los casos, una vez que se ha rechazado el valor, ese 5%, por decirlo así, va a ser valorado por métodos secundarios, pues en el 99% de los casos, el método del último recurso es el que funciona para poder hallar un valor en aduana. Y no es que podamos nosotros remitirnos de manera directa al método del último recurso sin antes haber descartado los métodos que le preceden, ya que los métodos de valoración se deben aplicar en un orden estricto, progresivo. Primero el artículo 1, si este no es posible, es que se nos autoriza a acudir al 2, luego al 3,
luego al artículo 5, que sería el método 4, luego al 6, y finalmente, si nada de lo anterior funciona, es que estamos autorizados a acudir al artículo 7 para su valoración. Yo acá no voy a dar mayores detalles sobre cada uno de estos métodos, ya que los métodos subsidiarios los vamos a analizar a profundidad en la unidad 4 y es allí donde lo vamos a ver en detalle. Lo que sí me interesa precisar en este momento son, por ejemplo, los principios rectores que gobiernan el método del valor de transacción. ¿Por qué me interesa darle los principios rectores? Para simplificar lo que es la aplicación del primer método de valoración. Cuando nosotros leemos el artículo es bastante denso. O sea, él plantea una serie de condiciones, requisitos, circunstancias, unos elementos que deben estar presentes para poder aplicar el artículo 1, y eso hace a veces, para quienes estamos comenzando a familiarizarnos con las normas de valoración, muy cuesta arriba el entender o aterrizar en lo que se refiere al método del valor de transacción. Lo que le voy a dar a continuación, que son los 3 principios rectores que gobiernan este método, de una u otra manera va a simplificar muchísimo la aplicación del artículo 1. Vamos a verlo. Fíjense. El método del valor de transacción plantea esos 3 principios rectores. El primero que vemos allí es aceptación de los precios establecidos entre las partes. ¿Qué implicaciones trae esto? Miren, cuando por ejemplo en aduana se nos presenta una declaración y el valor de esta mercancía es notablemente más bajo que el valor que reportan otros importadores, esto no es motivo para rechazar ese valor. Si bien es cierto, es un indicador de riesgo, es algo que va a encender las alarmas y nos va a generar quizás una duda razonable para comenzar a hacer una serie de requerimientos, ello no implica un rechazo. Eso es ese principio. Tenemos que aceptar los valores establecidos entre las partes, por muy bajos que estos puedan parecernos, si se cumplen con todos los requisitos, condiciones y circunstancias que exige el método del valor de transacción. En pocas palabras, el simple hecho que un valor sea inferior a los corrientes del mercado no justifica que rechacemos el método previsto en el artículo 1. El segundo principio rector, mínimo de ajustes al precio de factura. Esto sencillamente lo que nos invita es a siempre consultar el artículo 8, la nota interpretativa de este artículo y la nota interpretativa del artículo 1. Recapitulo un poco. El artículo 8 nos va a decir de manera expresa cuáles son los únicos ajustes que nosotros podemos realizar al valor de transacción. No podemos sumar o adicionar nada que no esté expresamente previsto en el artículo 8. Por eso es que ese principio rector nos dice mínimo de ajustes al precio facturado. Hay un mínimo, ¿ya? No se puede sumar más nada que no sea lo que esté previsto en el artículo 8. ¿Por qué hace un momento les aludí a la nota interpretativa del artículo 1? Porque, por una parte, el artículo 8 plantea los ajustes positivos, lo que se suma al valor, y por otra parte, la nota interpretativa del artículo primero, ella nos va a establecer los ajustes negativos, es decir, lo que se puede restar al valor de transacción. Vamos a ver entonces el último principio rector, que sería máximo de motivos para rechazar. ¿Qué implicaciones tiene este principio rector de máximo de motivos para rechazar? Como les decía en el primer caso, nosotros así veamos un valor que es inferior a los corrientes del mercado, eso no es justificación o no es legal rechazar el valor declarado simplemente porque este nos parece bajo. Cuando decimos nos parece, es un tema subjetivo. Ojo con eso. En valoración, todo tiene que ser una base objetiva y cuantificable. Eso de que tenemos una intuición o una corazonada, eso quizás en el entorno policial puede funcionar, pero en materia de valoración es un error. De hecho, está prohibido. No podemos basar nuestro criterio en intuición, en criterios personales, en corazonadas. Tenemos que hacerlo en base a datos objetivos y cuantificables. Y este principio, que es un máximo de motivos, lo que nos indica es que hay un máximo de motivos para nosotros poder rechazar el valor de transacción. No podemos inventarnos o plantearnos motivos que no estén expresamente previstos en la normativa de valoración en aduana.
¿Dónde nosotros vamos a encontrar esos motivos de rechazo? Cuando leemos el artículo 1, allí van a estar todos los elementos, todas las condiciones y todas las circunstancias. Todas deben ser concurrentes. Es decir, si hay alguna que no se cumpla, solo una de ellas que falte, eso traerá consigo rechazar el valor de transacción y vernos en la obligación de acudir a un método secundario de valoración. Dicho esto, vamos a hacer la lectura del artículo 1. Fíjense lo que está mostrándose en pantalla. En pantalla estamos mostrando unas palabras que están resaltadas en rojo, otras en amarillo. ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros no hacemos las pausas y leemos los artículos en bloque, así como lo vemos ahora, un bloque sencillamente, y leemos el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurra las siguientes circunstancias. Si lo leemos así, es poco lo que realmente vamos nosotros a poder recoger o recopilar de esa lectura. La invitación es a que cuando vayamos a hacer lectura de todos y cada uno de los artículos del acuerdo, hagamos las pausas. Por ejemplo, el valor en aduana de las mercancías importadas. Al decir importadas, ya las exportaciones, tránsitos, por ejemplo, mercancías que ingresan bajo régimen especial de equipaje, mercancías que ingresan bajo misión temporal, ya ellas no podrían valorarse conforme al artículo 1. Ya no podríamos. La normativa de valoración, de hecho, se enfoca o se orienta a lo que es la operación de importación, es decir, mercancías destinadas a consumo. No podemos aplicar esta normativa para mercancías que tengan una finalidad distinta. Fíjense, esto en la primera lectura probablemente puede pasar desapercibido, pero si hacemos las pausas debidas, vamos a poder darnos cuenta de una serie de condiciones, requisitos y parámetros que nos va a dar la normativa. Continuamos. Será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar. Esto creo que no hace falta explicarlo mucho, sin embargo, créanme que sí merece una explicación aún mayor, la cual ya nos la va a dar la nota interpretativa al artículo 1. Entonces ya lo saben, van a leer el artículo 1 e inmediatamente nos vamos a trasladar a la nota interpretativa del artículo 1. Vamos a verlo en pantalla para que de alguna manera podamos apreciarlo. Fíjense, este sería el artículo primero, pero ya vamos a avanzar y vamos a ubicarnos ahora en las notas interpretativas del artículo 1. Aquí la tenemos, fíjense. La nota interpretativa del artículo 1, que en este material la tenemos en la página 13, dice precio realmente pagado por pagar. ¿Qué se entiende por precio realmente pagado por pagar? En pocas palabras, el acuerdo no se lee de una manera progresiva, es decir, página 1, página 2, página 3, ¿no? Ya vemos que de la página 2 saltamos ahora a la página 13 y así vamos a estar regresándonos ahora al artículo 8 y lamentablemente esto hace un poco difícil navegar dentro de la normativa de valoración, pero si ya ustedes aprendieron a navegar en el arancel de aduana, que es aún más complejo, esto le va a ser un poco más sencillo, pero no olviden, deben hacerlo en un orden progresivo para el caso de los métodos, pero la lectura sí hay que estar saltando de un artículo al otro. Vamos a regresar a lo que era la lámina o el slide referido al método del valor de transacción. Ya sabemos que tiene que haber un precio realmente pagado por pagar y no por cualquier cosa. Fíjense lo que está en amarillo. Dice, por las mercancías. ¿Esto qué implicaciones tiene? Miren, vamos a verlo aquí. Si nosotros tenemos este contenedor, este furgón, que fíjense sufrió un daño terrible, la mercancía se mojó durante la travesía, y tenemos una factura por $1.000.000 por la mercancía que está ahí en ese contenedor, antes que se mojara. Una vez que la mercancía sufrió ese daño, ya ella no corresponde al precio realmente pagado por pagar, porque el importador no pagó por esa mercancía deteriorada, mojada, dañada. En ese caso, tendríamos nosotros que rechazar el valor de transacción, porque la mercancía ya es otra cosa, ya será un desecho, será un desperdicio, chatarra, quién sabe qué. Aclarado ese punto,
fíjense cómo a medida que vamos leyendo, haciendo las pausas correspondientes, van surgiendo una serie de requisitos, una serie de motivos para el rechazo del valor de transacción. Si la mercancía se desnaturaliza o deja de ser la mercancía que se pagó o que está amparada en la factura, ya ese es un motivo de rechazo del valor de transacción. Un ejemplo que casualmente surgió en una de las clases que en el CAGEFI estaba impartiendo, y uno de los participantes evocó un caso que supuestamente sucedió en República Dominicana. Alguien que decidió importar unos vehículos y a ese vehículo le colocó unos aros hechos en oro. El objetivo de él fue comprar un vehículo muy económico cuyo valor era irrisorio. Él le coloca unos aros o unos rines de oro, los ensucia obviamente, los disfraza, y cuando la autoridad aduanera detecta que esos aros eran de oro, se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Porque él nos declaró solamente el valor de vehículo. Habría que sumarle el costo del oro que tiene incorporado en las ruedas o en los aros. La respuesta es tan simple como hay que rechazar el método del valor de transacción. No podemos valorar conforme a la factura con la cual se está presentando la declaración para ese vehículo, porque desafortunadamente ya se desvirtuó la mercancía en el momento de que en origen él alteró o transformó esa mercancía en otra cosa. Entonces, recapitulando con relación a este artículo, ya estamos viendo de que un requisito es que ese precio realmente pagado por pagar sea por esa mercancía que se está importando y no una mercancía distinta como consecuencia de alguna transformación o algo que la desvirtuó. Cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Esto es un problema, por ejemplo, en aquellas mercancías que llegan junto al equipaje de algún pasajero y que al denotar finalidad comercial tenemos que hacer una determinación de impuestos indistintamente del valor que ésta registren, ojo con eso. En estos casos es un problema porque habitualmente estos viajeros que van al exterior y compran una serie de cosas, la colocan en su equipaje, cuando llegan a la aduana presentan a lo mejor las facturas, pero esas facturas desafortunadamente no tienen utilidad para efectos de la valoración. ¿Por qué no tienen utilidad práctica? Porque estaría incumpliendo con este requisito. Han debido venderse para su exportación al país de importación, por ejemplo, República Dominicana. Y lo normal es que esas facturas sean del mercado interno del país de origen, de donde está el viajero embarcando. Él compra en una tienda de mercado interno, le emiten una factura y esa factura desafortunadamente no cumpliría con el requisito de que sea una venta de exportación al país de importación, por ser una venta de mercado interno. Otra situación que podría entrar en este motivo de rechazo sería, digamos, una mercancía que está ingresando a República Dominicana para hacer un tránsito y finalmente destinarse a consumo en Haití. Pero imaginemos que en el proceso o en el interín se decide dejar la mercancía en República Dominicana. Al momento de declarar esa mercancía, con la factura que emitió el proveedor para una mercancía destinada a Haití, ya esa factura sencillamente no es útil al amparo del artículo 1 porque allí tendríamos un motivo de rechazo. El precio de venta o el precio realmente pagado por pagar sería para la exportación a un país de importación distinto de aquel en el cual se espera destinar a consumo. Ese sería un motivo de rechazo. Estas consideraciones que le estoy haciendo en este video tutorial muchas veces pasan desapercibidas hasta para los más expertos, personas que tienen años trabajando con la valoración y no han reparado en esto y no se sientan mal. No se trata de que esto sea un error monumental o porque tenemos alguna dificultad de aprendizaje, no. Sencillamente basta con hacer el ejercicio que les dije antes, no leer de esa manera. Si nosotros leemos de esta manera, que vemos allí en pantalla el texto en bloque, sin hacer las pausas correspondientes, es mucha la información que para nosotros va a pasar desapercibida. Continuando, nos dice que hay que hacer unos ajustes. Esos ajustes que están previstos en el artículo 8 es precisamente la unidad 3 que vamos a iniciar esta semana y que vamos a poder ver en detalle cuáles serían esas adiciones. En la práctica que nosotros realizamos, básicamente lo que nos limitamos fue a sumar un gasto de seguro y un gasto de transporte, porque la mercancía venía export. Disculpen si este video tutorial se hace un poco extenso, pero antes de entrar en la unidad 3, me gustaría aprovechar de mostrarle lo que sería
la solución de esta primera práctica que nosotros hicimos. Fíjense. En primera instancia hay que hacer una valoración de todo el embarque. El cálculo del valor FOB vamos a obtenerlo de esos tres ítems que teníamos nosotros allí, sostenes, pañuelos y corbatas, totalizaba un valor FOB de $6.400. A ese valor FOB había que aplicar la prima de seguro, que en el caso del ejercicio era el 15%, eso resultaba en $960. El cálculo de flete ya se hacía bajo un parámetro de 30% para efecto del ejercicio, ya que estas primas o estos porcentajes son muy elevados, pero son los que están en el ejercicio. El flete nos resultó 1.920. Ahora bien, sumar los 1.920 más los $960 nos va a dar al valor FOB de 6.400 un valor CIF de $9.280. No olviden que la valoración se hace en la moneda local del país de importación. Conforme al artículo 9 hay que hacer las conversiones al tipo de cambio vigente a la fecha de registro de la declaración. Por ende, el valor en aduanas ya llevado a peso dominicano sería 449.152 pesos con 0 centavos. Para la liquidación, ese es un paso aparte de la valoración en aduana, pero que es importante que nosotros la veamos. En el caso de la determinación del valor en aduana, vamos a retroceder un poco acá. Para el cálculo de la determinación de los impuestos, la base imponible sería nuestro valor en aduana, 449.152. Eso le aplicamos el gravamen de 20%. Y el 20% resultante, eso nos va a dar el gravamen o los impuestos de importación. La tasa aduanera manejando un contenedor de 40 pies va a ser equivalente a $100 por el tipo de cambio, nos da los $4.840, que eso se lo vamos a sumar al valor en aduana, a los gravámenes para hallar la base imponible ITEVIS. Que una vez hallada esa base imponible ITEVIS, lo multiplicamos por la tarifa de 18 y va a resultar en 192.558 pesos con 43 centavos. Más o menos ese es el recuento, el briefing de cómo se hace este ejercicio, pero como decía en la parte final de este corto, vamos a ver una hoja de cálculo que yo les colgué en el aula virtual. Esa hoja de cálculo que tenemos nosotros aquí, hacemos clic sobre ella, va de una u otra manera a permitirnos cotejar o hacer la retroalimentación de su práctica, lo que ustedes hicieron, si los cálculos fueron conformes o no. Fíjense, es conveniente que hagan a lo mejor en YouTube un curso para el manejo de Excel, aquellos que no estén familiarizados con el mismo, porque la verdad es que es una herramienta muy útil para la valoración. En lugar de estar sacando uno a uno los cálculos, se hace una sola vez una hoja de cálculo, se alimentan los datos correspondientes y finalmente podemos hacer tanto la valoración como la determinación o liquidación de los impuestos. Vamos a visualizarlo nosotros en nuestra hoja de cálculo. ¿Cómo sería eso? Obviamente aquí yo les dejé una hoja en blanco. Esta hoja en blanco usted sencillamente la llena, por ejemplo, digamos, polos, coloca la subpartida de que se trate, el gravamen digamos que es de 20%, colocamos la cantidad, 20 unidades, el precio unitario, supongamos que se trata de que son unas mercancías que cuestan $1.000 cada una, vamos a poner una cifra no tan redonda, $2.790. Y automáticamente me calcula mi valor FOB para esta mercancía. Luego nosotros nos vamos a lo que es el gasto de flete y seguro. Supongamos que el costo del flete en el ejercicio nos hablaba de un porcentaje, pero en la vida real lo que nosotros hacemos es remitirnos, por ejemplo, a la póliza de seguro y allí nos va a establecer la prima. En el caso de que la mercancía no esté asegurada, se utiliza un porcentaje de seguro del 2%. No como tenemos en la práctica, que creo que se aludía a 15%, utilizaríamos el 2% como un parámetro que serían las primas usuales. Cuando la mercancía, por ejemplo, para conocer el flete, nosotros lo que haríamos es remitirnos al documento de transporte, entiéndase el Bill of Lading o el Argwin Bill o guía aérea, y allí se va a expresar el flete. Supongamos que esta mercancía fueron $1.000 de flete. Perdón, ese fue el seguro. Vamos a poner que el seguro fueron $400 de seguro. Y para el gasto del flete vamos a poner ahí los $1.000. Ahora sí. Eso nos va a dar un total de valor CIF de $57.200. El tipo de cambio o la tasa podríamos poner, por ejemplo, 48.40 o la que rija para el momento de la declaración. Y esa tasa que nosotros estamos apreciando allí
va a resultar el valor en peso dominicano. Para el cálculo de la tasa, por ejemplo, esta hojita de cálculo les va a simplificar muchísimo, porque digamos que la mercancía viene en un contenedor de 20 pies. Yo sencillamente coloco un contenedor de 20 pies y él me saca la tasa. Si es un contenedor de 20 y dos de 40, yo pongo dos contenedores de 40 y él me va a sacar la tasa aplicable en el supuesto caso que se trate de tres contenedores, uno de 20 y dos de 40 pies. Recordemos que para el cálculo de la tasa, y aquí se les da la pista de que se va a manejar $100 para el de 40 pies y $75 para el de 20 pies y 100 para el de 40. En el caso de carga suelta, que el contenedor llegue consolidado para vaciar el SL, el parámetro de cálculo o el patrón de cálculo va a ser $0.25 por kilogramo hasta un máximo de 60. Y si es carga courier o envíos courier, y ahí sí el máximo sería $10. Mientras que si es carga granel, entiéndase por ejemplo combustible, trigo, cereales que se descargan de manera directa, esto sería 0.50 por tonelada y un máximo de $500 de tasa. Una vez que tenemos todo esto, ya al estar precargado o preconfigurada esa hoja de cálculo, usted ya va a obtener la liquidación de impuestos para cada uno de los ítems que corresponden. Por ejemplo, si tiene selectivo, si tiene el pago de ITEVIS o si supongamos que no va a pagar ITEVIS, usted cambia acá y le pone 0, ya ahí no pagaría ITEVIS. Evidentemente la hoja de cálculo le va a simplificar muchísimo para usted poder hacer la determinación de los impuestos. Yo le voy a ser sincero, a mí el tema de la determinación de impuestos para el módulo de valoración no es algo que deba quitarles a ustedes el sueño. Por ello les he compartido esta hoja de cálculo para simplificarlo, porque lo que realmente nos interesa es que usted tenga un dominio o tenga un buen manejo del acuerdo de valoración de la OMC y haya su valor en aduana de manera correcta y precisa. Esto obviamente le va a servir de insumo para hacer la determinación de impuestos y normalmente es bastante sencillo. El propio SIGA eso lo tiene automatizado. Naturalmente no está de más que usted haga la consulta tanto en el Código Tributario como en su propio arancel de aduana, obviamente, para validar que el código arancelario sea el correcto y en consecuencia la tarifa y que la determinación de los impuestos de importación sean los correctos. Pero más allá de eso, pienso que con esta hoja de cálculo usted va a poder simplificar mucho la tarea de la determinación o la liquidación de los impuestos, que en lo personal para mí no es una gran preocupación, porque realmente mi propósito en este curso es que usted tenga un buen manejo del acuerdo de valoración. Ya para concluir este video tutorial, que se me ha hecho más largo de lo que tenía pensado, por favor no olviden que deben hacer lectura de los artículos de una manera pausada, pensada, analizando cada uno de los elementos que van a encontrarse allí, porque si no lo hacen de esa manera va a ser muy difícil que usted pueda reconocer los requisitos, las condiciones y circunstancias para poder aceptar el método del valor de transacción. Lo mismo va a ocurrir cuando en la unidad 3 vamos a analizar el artículo 8. El artículo 8 plantea una serie de ajustes, pero para nosotros poder sumar determinado concepto, así como sucede con el método del valor de transacción, deben cumplirse unos requisitos. No es sumar algo porque sencillamente lo tenemos enfrente. A la hora de sumar es porque se cumple con todos los requisitos. Lo mismo sucede cuando se resta. Cuando el declarante deja de incluir un elemento o un concepto en su declaración para efecto de la determinación del valor en aduana, si este no está autorizado por la nota interpretativa del artículo 1, usted debe rectificar ese valor y sancionarle en el caso que sea un funcionario de la administración pública, como es el caso de este grupo, que entiendo son todos empleados de la DGA. En consecuencia, por favor, este es un módulo de singular importancia para todos ustedes. La valoración, así como lo fue nomenclatura y como lo fue legislación, son los tres pilares fundamentales del conocimiento aduanero. Sin ellos, señores, y si no hacen un buen trabajo, damas y caballeros, con relación a lo que es legislación para el régimen legal aplicable a las mercancías y todo lo que tiene que ver con la normativa a seguir. La nomenclatura para poder identificar esa subpartida arancelaria que a su vez va a estar asociada en la columna 3 a un gravamen
y finalmente la valoración para tener la base imponible a la cual aplicar ese gravamen y obtener los tributos correspondientes a esa importación. ¿Por qué importación? Porque cuando leímos el artículo primero ya pudimos ver que esta normativa se aplica estrictamente a aquellas mercancías que se van a destinar a consumo. Cuando no sea el caso, sencillamente la valoración no se rige por este acuerdo. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Hay muchísimas cosas que tendría yo que incluir en este video tutorial, pero la verdad se va a hacer demasiado largo si es que ya no los he hecho demasiado largo. Pido excusas ya que creí que iba a ser un poco más corto, pero desafortunadamente no pude hacerlo más corto. Entonces, muchas gracias y sin más preámbulo vamos a dar inicio a la unidad 3, una unidad donde vamos a analizar todos y cada uno de los ajustes. Recuerden, un mínimo de ajustes. No se puede ajustar nada que no esté expresamente previsto en el artículo 8. Muchísimas gracias y ahora sí me despido. Muchas gracias.